Sean bienvenidos a esta inauguración de las jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual 2020. Estas jornadas se llevarán a cabo el 28, 29 y 30 de octubre. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y saludaremos a quien nos acompaña en esta ocasión como nuestros autoridades que el día de hoy nos acompañan. Saludamos al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. De la misma forma, saludamos a la doctora Blanca Noemí Silva Gutiérrez, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Buenas tardes a todos. Se encuentra con nosotros la maestra Larisa Cruz Ornelas, directora de Propiedad Intelectual de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. ¿Qué tal? Buenas tardes. De la misma forma, queremos saludar al doctor Guillermo Cambero Quesada, él es presidente de ANADE, Jalisco, Colegio de Abogados. ¿Qué tal? Un honor estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Saludamos a la maestra Claudia Gabriela Barajas Alvarado, ella es presidenta de la Academia de Derecho Económico y Empresarial del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. De la misma forma, queremos darle la bienvenida a la maestra Berta Campos Gutiérrez, ella es secretaria de la Academia de Derecho Económico y Empresarial del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Muy buenas tardes. También nos acompaña el maestro Samuel Cárdenas Torres, él es director de CIADEIS. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Muchísimas gracias. Y se encuentra también con nosotros el ingeniero Elías Chagoya Cortés, él será nuestro ponente. Bienvenidos a todos y para comenzar queremos dejar en el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector de este centro universitario. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a quienes acompañan el día de hoy, esta tarde, al inicio de las jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual que se estarán llevando a cabo de manera virtual por esta vía a partir del día de hoy y hasta el día 30 de octubre. Quiero primeramente agradecer y saludar a mi amiga, a la maestra Larisa Cruz Ornelas, directora de Propiedad Intelectual de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias, Larisa. Fuimos colegas por 6 años en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuando tuve el honor de ser director general de Educación Superior, Investigación y Posgrado. Así que el tiempo que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, tú por esta gran actividad que has hecho al servicio de la sociedad desde la Secretaría de Innovación y yo en el periodo de Educación Superior, pues logramos entender de manera conjunta cómo la educación superior está ligada a procesos de propiedad intelectual y cómo las instituciones tienen que ceñirse a un nuevo panorama en donde el conocimiento hoy es el intangible más importante de nuestra sociedad y para ello hay leyes, hay instrumentos de política pública y por supuesto en la Universidad de Guadalajara y en el CUSEA, pues hoy y siempre la CICID y particularmente tú, Larisa, encontrarás una comunidad capaz, pensante. Tenemos en el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, que por cierto aprovecho para saludar a mi amiga, a la doctora Noemí y a nuestras compañeras, a Berta y a Claudia. CUSEA tiene, además del campo de las ciencias económicas y administrativas, tiene un brazo muy directo en las ciencias jurídicas. Y esta posibilidad de poder colaborar con ustedes en el marco de esta agenda que más adelante me referiré es fundamental. Yo estoy seguro como rector y además mi primera licenciatura es en Derecho, soy licenciado en Derecho, después con estudios en políticas públicas, en administración, en gobierno, en educación superior, pero me queda muy clarísimo, ¿no? Que la agenda del día de hoy es de suma importancia para poder recuperar la estabilidad de la economía de nuestra sociedad contemporánea que desafortunadamente pues ha sido muy golpeada en esta época por la pandemia provocada por el coronavirus y que estamos seguros que con una serie de acciones tendientes a
aprovechar ese gran potencial de desarrollo económico y social que tiene la propiedad intelectual para nuestra sociedad, vamos a poder salir adelante. La propiedad intelectual hoy por hoy es uno de los intangibles de mayor reconocimiento que debe tener una sociedad. Y más hablando desde la academia y como rector de CUSEA, la ciencia, la tecnología, la innovación, la generación y transmisión de conocimiento se convierten hoy en el mayor, la palanca para poder hacer lo que sea reconocido por siempre en la universidad, en la educación superior, como una palanca para la movilidad social. Nosotros en la Universidad de Guadalajara estamos convencidos que la educación y particularmente la educación superior es un factor de multiplicación de las oportunidades para las personas. Y por eso la propiedad intelectual se relaciona con la capacidad de generar nuevo conocimiento, pero también protegerlo y llevarlo, que tenga una salida útil para la sociedad, que permita que la investigación se transfiera para resolver problemas y por ello fomentar a través de este esquema nuevos modelos de propiedad intelectual para la innovación, para el desarrollo. A mí me da mucho gusto que hoy estemos discutiendo o que vayamos a abrir un espacio en donde vamos a analizar todo lo relativo a esta nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Creo que hay mucho por aprender. Se ha hecho un trabajo muy intenso desde el gobierno del estado, con Larisa, con el secretario Alfonso Pompa. Felicitaciones también, Larisa, a mi secretario Alfonso Pompa, por el estupendo trabajo que están realizando. También tengo la fortuna de ser integrante del Consejo Consultivo de la Secretaría de Innovación, así que lo digo con toda la extensión de las palabras. Y por eso es que esta nueva ley federal que va a entrar en vigor en días próximos, pues va a traer otra serie de oportunidades y de retos también para nuestro país y particularmente para Jalisco, pues estamos en procesos fundamentales de discutir sobre cómo aprovechar el conocimiento entre nuestra región con el norte, por ejemplo, con el TEMEC, por ejemplo, pero también mirar hacia América Latina, mirar hacia Europa y finalmente poder tener planteamientos que nos ayuden. Desde la perspectiva local y universitaria, por supuesto que las invenciones tendrán que ser el motor de formación y desarrollo de talento. Tenemos que incorporar a nuestras prácticas docentes, tenemos que incorporar a nuestros procesos de gestión, tenemos que ayudar a los profesores y a las profesoras en los procesos de investigación para que se atrevan a desarrollar nuevos modelos, ¿no? A incorporar todo lo que el saber puede traer. Por eso yo auguro mucho éxito en, en esta jornada en materia de propiedad intelectual. Invito a mi comunidad de la Universidad de Guadalajara y del CUSEA que la aprovechemos al máximo, que tengamos un diálogo fructífero para saber que en este campo de la propiedad intelectual hay una gran oportunidad para nuestra sociedad y finalmente decirles que lo que hagamos como Universidad de Guadalajara y como CUSEA tendrá que ser un bien público para la sociedad. Por eso me da mucho gusto ser el espacio para difundir esta materia en nuestra Universidad de Guadalajara. Agradecer de manera muy particular también a nuestro ponente que estará en unos minutos también hablando como un primer participante. Y bueno, sin más, agradecerles muchísimo y reiterarnos que en CUSEA tendrán a una institución aliada para todos los procesos. Ahora que está aquí también la ANADE, que es la asociación dedicada a los abogados de empresa, aprovechar para decirle aquí a nuestro colega, pues que quedamos invitados a seguir con este diálogo, en donde sabemos que el sector empresarial tendrá los años más difíciles hacia el futuro con esta reactivación económica, pero que juntos
con el conocimiento vamos a lograr apoyar desde el derecho, desde las ciencias jurídicas, a que la economía se recupere y que nuestras empresas tengan la certeza de que podrán seguir creciendo. Así es que, pues nuevamente, muchas gracias y felicidades por esta brillante iniciativa. Muy buenas tardes. Muchas gracias al mensaje del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. A continuación escucharemos a la maestra Larisa Cruz Ornelas, ella es directora de Propiedad Intelectual de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ella nos dará el preámbulo y la explicación de estas jornadas. Adelante. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, bienvenidos. La realidad es que esta jornada también nace de la iniciativa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Bien como lo dijo el maestro Gustavo, está el brazo jurídico de un gran centro que hace investigación en áreas económicas. Entonces, creo que esa vinculación entre lo social, jurídico y lo económico puede ser un gran motor de desarrollo para toda la innovación, ciencia y tecnología, no solo que hace la universidad, sino también lo que aporta el resto del Estado. El objetivo principal de las jornadas es actualizar tanto a los docentes como a los alumnos y a la comunidad universitaria en general sobre lo nuevo que viene en el sistema de propiedad intelectual. Como ustedes saben, el 29 de junio entró el decreto promulgatorio del TEMEC y en consecuencia, el 1 de julio se aprobó un paquete de reformas de una serie de legislaciones o de normativa que va vinculada a la propiedad intelectual. Por lo tanto, es de suma importancia que la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado sumaran esfuerzos para capacitar el mayor número de docentes, alumnos, pero ¿por qué no?, de la comunidad y público en general. Estoy muy contenta porque les quiero decir que no solo tenemos conectados a gente de la Universidad de Guadalajara o profesores o docentes, sino que también nos acompañan profesores, docentes interesados en general en el tema de otros estados de la República, así que también bienvenidos a ellos por sumarse a este esfuerzo que se hace en conjunto con el CUSEA, ANADE, Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco, y por supuesto la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y muchas gracias al CIADEIS por prestarnos la infraestructura para poder hacer este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Larisa Cruz Ornelas, directora de Propiedad Intelectual de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Innovación, Ciencia y Tecnología. Y bien, a continuación, escucharemos al maestro Samuel Cárdenas Torres, él es director del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, además del director del CIADEIS. Él estará presentándonos la dinámica de preguntas y respuestas, además de la presentación del ponente y la lectura del currículum vitae del ponente. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Agradecerle al rector, el maestro Luis Gustavo Padilla, Larisa Cruz Ornelas, la verdad que es una gran aliada y sin ti no hubiéramos podido haber hecho posible este gran evento sobre las jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual 2020. Gracias también con apoyo a la ENADE, Jalisco, el Colegio de Abogados y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. La jornada prácticamente constará de 3 días de conferencias donde se van a exponer aspectos relevantes sobre la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, las reformas de Ley Federal del Derecho de Autor, así como destacar aspectos fundamentales de los tratados internacionales vinculados con el tema de la propiedad intelectual. ¿Cuál será la dinámica antes de presentar a nuestro magno ponente? Será para todos los alumnos y profesores del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas y además los que requieran alguna constancia de este webinar, se estará publicando el formulario de solicitud por medio del chat de la transmisión en vivo, que nos pueden seguir por este momento en Facebook Live, y además queda publicado en la página de CIADEIS, así que todos pueden solicitar su constancia directamente, va a quedar publicado en la página del CIADEIS, y toda esta tiene un valor curricular. Y sin más, me gustaría presentar a nuestro magno ponente. Él es el ingeniero Héctor Elías Chagoya, quien es socio, director de patentes y tecnología de la firma Becerril, Coca y Becerril, Sociedad Civil. Él es ingeniero químico, reconocido en encuestas internacionales como IP Stars, Patentes 1000 y Leader League, entre otras. Único en México en IP Estratégicas 300 y fue el primer mexicano reconocido como certificado de licencias profesionales en el 2010. Cuenta con experiencia docente en ingeniería química, propiedad intelectual, transferencia de tecnología desde 1999 y cuenta con publicaciones y colaboraciones en libros y actualmente lidera equipos de trabajo para el trámite de patentes.
Cuenta con estudios de inteligencia tecnológica, evaluación de activos intelectuales, negociaciones de propiedad intelectual, evaluaciones de tecnología y los aspectos técnicos del litigio de patentes. Entre otras posiciones de liderazgo, en acciones profesionales ha ocupado en México y el extranjero diferentes cargos y actualmente representa a México en los comités de farmacia y secretos industriales de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, la AIPPI. Fue presidente de la LES México en 2 ocasiones y vicepresidente internacional de LES Internacional. Así que muchísimas gracias y bienvenido, ingeniero Héctor Elías Chagoya. Bienvenido. Pues muchas gracias, al contrario, agradecer la invitación que se me hace. La verdad es que es un honor participar siempre con la universidad y también colaborar con la maestra Larisa, que sabemos que es siempre muy propositiva y muy, vamos a decir, impulsadora del tema de la propiedad intelectual y de la innovación. Entonces, muchísimas gracias, señor rector, también por acompañarnos al inicio con esta charla. Y bueno, pues pues con la idea de justamente compartir el primer tema que es precisamente que tiene que ver con los tratados internacionales y la propiedad intelectual. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Y bueno, pues parece que estamos ya por ahí, si me confirman nada más que en efecto ya podemos verla. Sí, ya se ve. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, pues les decía, vamos a platicar en una sesión muy breve. La realidad es que muchos de los temas que voy a abordar pues pueden dar hasta para un curso completo nada más de cada tema de los que se abordan en estos tratados que están vinculados a la propiedad intelectual. Pero la idea aquí, pues justamente en el contexto de las jornadas de actualización que estamos teniendo, es precisamente abordar cuáles son los temas principales o los temas más, por lo menos importantes o controversiales que se han dado alrededor de estos tratados y en particular, pues el tratado con México, Estados Unidos, Canadá, el acuerdo de cooperación transpacífico y el que se está también en proceso de negociación o que terminó ya más bien y que está en proceso de análisis en la Comunidad Europea, todos ellos, por supuesto, con nuestro país. Entonces, vamos a platicar básicamente estos 3 temas a lo largo de este tiempo que tenemos, que es primero entender un poquito cuáles son los tratados de la OMPI en materia de propiedad industrial, intelectual más bien, y su clasificación, qué tipos de tratados existen. Esto porque son una base importante precisamente para la negociación de los tratados de libre comercio, que sería el segundo tema que vamos a abordar ya en particular. Y tercero, pues cuál es el estado de implementación que tenemos en México a este respecto de los temas de estos tratados. Entonces, si revisamos en primera instancia lo que está pasando en la OMPI con los tratados que administra en particular esta organización internacional que forma parte de Naciones Unidas, tenemos que son fundamentalmente 3 tipos de 3 tipos los tratados que administra la OMPI en este contexto. Los tratados que denominamos de protección a la propiedad intelectual, que son aquellos tratados que definen estándares básicos acordados en materia de protección a la propiedad intelectual que deben existir en cada país. Es decir, nos plantean cuestiones como cuáles son los requisitos, cuáles son las reglas básicas para ciertos aspectos del derecho de autor, cuáles son las reglas básicas o comunes que deben existir en los países para el manejo de las marcas, para el manejo de las patentes, etcétera. Entonces, esto es, digamos, la base fundamental de los derechos de propiedad intelectual que deben de considerar todos los países al establecer sus políticas específicas de propiedad intelectual. Después viene un segundo nivel de tratado, que es un nivel de mucho más compromiso para los países contratantes, que son los que se conocen como tratados de registro internacional.
que, como su nombre lo dice, se trata ya de tratados en donde lo que ocurre a nivel del tratado es que ya existe un registro inicial internacional que va a tener efectos en los estados contratantes relevantes una vez que se cumplen, por supuesto, los requisitos que el mismo tratado señala para ello. Y típicamente en estos tratados de registro, la OMPI es quien administra ese registro y tiene pues la función de recibir y mantener ese registro internacional para que esté accesible al público en general en cada uno de los países contratantes y a nivel internacional. Y tienen la intención, no siempre lo logran, pero tienen la intención de simplificar o de reducir los costos de la realización de esas solicitudes o presentaciones en todos los países en los que se busca protección de este tipo, dependiendo del derecho de que se trate. Y finalmente tenemos los tratados que se conocen como de clasificación, que simplemente lo que permiten es organizar la información relacionada con invenciones, marcas o diseños industriales en estructuras indizadas y administrables que permitan localizar específicamente esos registros que se estén buscando en relación con un área tecnológica, con un tipo de servicio o de producto, por ejemplo, en el caso de las marcas, con cierto tipo de diseño. Y todo esto pues permite de alguna manera tener acceso más fácilmente a toda esta información que se va generando en materia de propiedad intelectual. De manera que si revisamos con un poquito más de detalle el mapa de los derechos de propiedad intelectual en general, tenemos que prácticamente para todos los derechos que existen, del lado del derecho de autor en cuanto a las reservas, los derechos conexos, tenemos los registros, por supuesto, y de cada uno de los tipos de obras. Y del lado de la propiedad industrial, en relación con invenciones, con signos distintivos, con la denominación de origen, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta de que existe prácticamente un tratado que rige cada uno de estos aspectos en lo que se refiere a la parte internacional y de cómo hay que manejar esto cuando ya estamos hablando de que se requiere la protección de estos derechos en más de un país. Y entonces, no es la intención aquí abordar cada uno de los tratados que maneja la OMPI en esta materia, sino más bien aquí en esta tabla pues están marcados principalmente los tratados a los que no pertenece México o los que tiene de alguna manera pendiente de su puesta en vigor en México en particular por la aprobación obviamente de acuerdo con el proceso de tratados internacionales en nuestro país. Y bueno, aquí vemos que existen algunos de manera significativa que van a aparecer en las negociaciones internacionales de los tratados de libre comercio, como puede ser, por ejemplo, la adhesión al convenio de UPOV con el acta que corresponde a la actualización de 1991, en donde México es parte, pero del acta de 1978. No formamos parte del arreglo de Madrid de indicaciones de procedencia, del Tratado de Derecho de Patentes, del Tratado de Washington, del Arreglo de Madrid en marcas, aunque estamos en el protocolo, que es ligeramente distinto. Y tenemos estos tres tratados que aparecen en amarillo, que son el Tratado de Beijing, el de Singapur y el TLT, o Tratado sobre el Derecho de Marcas, en donde se tiene ya de alguna manera la firma o el acceso, pero no se ha ratificado en México de acuerdo con el procedimiento del Senado y por lo tanto estos tratados no han entrado en vigor. Entonces, todos los demás, lo que podemos ver es que México ha tenido una tradición en materia de tratados de propiedad intelectual bastante añeja, ¿no? Formamos parte de la Convención de París desde 1903, prácticamente todo el siglo pasado y lo que va de este. Y bueno, algunos otros pues datan principalmente de los años 60 y 70, y por supuesto los más recientes tratados pues también son tratados a los que México se ha venido adhiriendo en función de que ha venido modernizando su propio sistema de propiedad intelectual. Entonces, como podemos ver, son realmente pocos los tratados de la OMPI a los que no pertenece México,
y estos que estamos aquí enfatizando que no se han firmado o que están en proceso, pues son algunos de ellos muy relevantes para lo que se ha venido dando en la negociación de tratados de libre comercio en el ámbito internacional. Ahora, vale la pena hacer un paréntesis muy breve para entender o tratar de analizar el por qué la propiedad intelectual en general resulta importante en los tratados de libre comercio y en las actividades comerciales. Y bueno, pues este reconocimiento es tan obvio casi, que es por eso que hace ya algunos años, cuando se formó la Organización Mundial de Comercio, que para poder formar parte de la Organización Mundial de Comercio se estableció la necesidad de que todos los países, como un requisito previo de adhesión a la Organización Mundial de Comercio, firmaran el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocidos como ADPIC, o todavía mejor conocidos por sus siglas en inglés como TRIPS, que establecen de alguna manera, pues primero dos cuestiones fundamentales en materia de propiedad intelectual, que son el concepto de trato de nación más favorecida y de trato nacional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que lo que se acuerde en un tratado bilateral con un país se le tiene que dar también como beneficio a los nacionales de otros países, aunque en su tratado no exista la misma provisión, y también que se le tiene que dar trato como si fuera un nacional a todos los nacionales de otros países o de los otros países con los que se tiene firmado el tratado. Y entonces esto es muy importante porque se aplica prácticamente este principio en el sentido de que todo lo que se acuerde en un tratado bilateral o multilateral por México con otro país automáticamente va a beneficiar a los nacionales de otros países y viceversa. Los beneficios que se le otorguen a México en el contexto de ese tratado, si hay un tratado con otro país que tiene mayores beneficios, a México obviamente y a nosotros como nacionales de este país se nos tienen también que aplicar esos mismos preceptos y esos mismos beneficios o ventajas. Entonces, ese es uno de los más importantes. Otro es que, bueno, pues este acuerdo regula precisamente para todas las figuras aspectos muy importantes como es la duración de los derechos de exclusividad de cada una de las figuras jurídicas de propiedad intelectual, algunas condiciones de requisitos para el otorgamiento, como por ejemplo puede ser la materia patentable y los secretos, o el tipo de signos distintivos y qué requisitos se deben de plantear para obtenerlos. Y también se incluyen en el tratado obligaciones de observancia y de herramientas para hacer valer los derechos, incluyendo provisiones sobre competencia desleal y prácticas monopólicas, lo cual lo hace un tratado suficientemente general y de un alcance muy importante del nivel de todos los países contratantes de la Organización Mundial de Comercio, como para que sea el referente principal de los estándares mínimos que se deben de cumplir en materia de propiedad intelectual para el comercio. Y esto obviamente es un reconocimiento al hecho de que en efecto los derechos de propiedad intelectual tienen un efecto en el comercio y que el hecho de que los derechos sean asimétricos, es decir, que hubiera distintos requisitos para obtener un monopolio temporal en un país con respecto a otro, o que hubiera un tiempo diferente de protección en un país que en otro, pues da lugar a asimetrías y a diferencias en la competitividad de los países que precisamente se quieren evitar a partir del comercio internacional en el seno de la Organización Mundial de Comercio, y por eso es que se establecen estos estándares mínimos y que es un acuerdo de firma obligatoria antes de poder entrar a la OMC. Entonces, bajo esta perspectiva, podemos entender un poco mejor el por qué todos los tratados de libre comercio, por lo menos los más serios y los principales, tienen un capítulo que se refiere a la propiedad intelectual de manera expresa, y que evidentemente aborda los temas de mayor preocupación o interés en la relación bilateral o regional que regula ese tratado comercial. Aquí tenemos un mapa con una idea muy clara de los tratados de libre comercio principales firmados por México.
tenemos claramente el más complejo negociado en términos de región y de alcance en cuanto a países, pues había sido el Acuerdo Transpacífico, que pues tenía estos países que vemos en pantalla como parte de sus integrantes y que al final terminó Estados Unidos saliendo de este acuerdo, abandonándolo una vez que ya estaba firmado, por intereses que vamos a platicar más adelante en esta presentación. Pero lo que nos da una idea de que precisamente México, desde 1994, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue el primer tratado que tuvo, aún antes de los ATPIC, provisiones específicas en materia de propiedad intelectual que formaron parte en su momento de este tratado y que dieron lugar a muchos cambios que se dieron en la entonces Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que se cambió por la Ley de la Propiedad Industrial posteriormente, que ahora regresamos ahora a un intermedio que entra en vigor en noviembre, ya el 5 de noviembre, que es la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial. Pero bueno, todos estos antecedentes, en aquel entonces, en el 94, se dio lugar a una reforma importante que dio lugar a la Ley de la Propiedad Industrial que tenemos en vigor todavía hasta hoy que estamos hablando, y tenemos que esos efectos pues prevalecieron durante mucho tiempo hasta estas negociaciones de estos nuevos tratados de libre comercio, que son el TPP, el ahora denominado TEMEC, que es esta renovación del acuerdo regional con Estados Unidos y Canadá, y finalmente una modernización importante y bastante exhaustiva del acuerdo con la Unión Europea, que tenía alcances mucho menores en materia de propiedad intelectual, pero que hoy pues tiene un capítulo mucho más exhaustivo de lo que fue en su momento en el año 2000. Entonces, para entrar ya un poquito más en materia respecto de cuáles son los aspectos de propiedad intelectual que normalmente se negocian y que revisten mayor controversia en una negociación comercial de este tipo de tratados, tenemos, en mi opinión, estos 4 grandes rubros o áreas de aspectos de propiedad intelectual que típicamente dan lugar a discusiones en las negociaciones de tratados comerciales. Uno de ellos tiene que ver con las indicaciones geográficas y su convivencia con las marcas, dependiendo de qué tan proclive es un país o no a las denominaciones de origen, si pertenece a los tratados de denominaciones de origen o no, y a qué tan importante es para ese país precisamente la defensa de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen respecto de los productos que se generan en su país, pues va a tener una posición distinta a ese respecto y va a privilegiar quizás más el derecho de las marcas sobre este tipo de indicaciones o viceversa. Entonces, este es uno de los temas que típicamente está presente en las negociaciones de tratados comerciales. Otro tiene que ver con, cada vez de manera más creciente, lo que tiene que ver con los contenidos en Internet, las obligaciones que tienen o no los proveedores de servicios de Internet respecto del respeto de los derechos de propiedad intelectual, y sobre todo la negociación de lo que los mismos proveedores de Internet han buscado o han denominado como puertos seguros o safe harbors, en el sentido de que ellos pues plantean que no son quienes suben el contenido, sino que no depende de ellos muchas veces el contenido que se sube, mientras que la posición pues, de los titulares de derechos de propiedad intelectual tiene que ver con que ellos son una herramienta y de que sí tienen manera, sobre todo, de eliminar ese tipo de contenido y de cuidar que ese contenido pues no viole derechos de propiedad intelectual de terceros. Entonces, en esta tensión que existe a este respecto, pues este es un tema que también en las negociaciones comerciales se pone sobre la mesa y que pues es motivo de provisiones específicas en los tratados. Existe también, por supuesto, el tema farmacéutico, que siempre genera mucha controversia, mucho conflicto, mucha tensión, muchos intereses encontrados, tanto sociales como económicos, y que, bueno, pues da lugar a que siempre en estos tratados esté presente también alguna mención, por lo menos, al tema farmacéutico, sino capítulos o provisiones completas. Y finalmente, tenemos, pues, en materia de estas negociaciones,
sobre todo cuando se dan negociaciones con países que tienen una tradición importante de conocimiento tradicional o de recursos genéticos por la biodiversidad que manejan localmente. Este tema del conocimiento tradicional y los recursos genéticos comienza a ser un tema importante que fue relevante en el caso del TPP, aunque no tanto en el caso de los tratados con Europa y Estados Unidos, como lo vamos a ver pues más adelante. Entonces, bajo esta premisa de estos temas, voy a abordar un poquito en paralelo lo que cada uno de estos tratados ha planteado en cada una de estas materias, diría yo, de la un poco más sencilla a, a las más controversiales, ¿no? En materia de conocimiento tradicional y recursos genéticos, el perfil de países participantes en el TPP, y aquí voy a hacer un paréntesis, en el sentido de que el TPP se negoció y se firmó con un capítulo 18 en materia de propiedad intelectual, que después fue, pues, vamos a decir, casi vetado, no vetado del todo porque hubo provisiones que sí se mantuvieron de ese capítulo, pero que al salir Estados Unidos del tratado y decidir los países restantes que iban a tener un acuerdo progresivo, que es como se le llamó a este acuerdo de los firmantes del TPP, también recordando que el TPP tenía como condición que entraría en vigor siempre y cuando firmaran un número de países que tenían un umbral del PIB con respecto al mundo como mínimo. Y pues con la salida de Estados Unidos prácticamente ese umbral era imposible de cumplir, entonces los países restantes decidieron firmar un tratado, vamos a decir, con algunas secciones que quedaron suspendidas formalmente. Eso quiere decir que no entraron en vigor y no entrarán en vigor hasta que haya una renegociación de ese tratado en algún momento. Y aunque Estados Unidos lo había firmado, eventualmente su decisión de salir pues dio lugar a que el TPP, como lo conocimos en el momento que se firmó, nunca llegara a la luz y que tuviera más bien provisiones que ya eventualmente en algunos casos o en muchos casos quedaron suspendidas en el acuerdo que en efecto se firmó y que entró en vigor en varios de los países, incluyendo México. Entonces, con esta, vamos a decir, contexto inicial, comentaría que, bueno, ¿cuál es el tema en conocimiento tradicional y recursos genéticos? Principalmente la queja de los países que tienen este tipo de recursos, que tienen gran biodiversidad o que tienen tradiciones de conocimiento en sus comunidades indígenas o locales, es que este conocimiento pues muchas veces se toma por empresas e inclusive se llega a patentar y se llega a explotar pues sin que haya una retribución a esas comunidades y sin que haya algo que lo puede impedir en términos de que quizás no debió haber sido patentable. Evidentemente también, bueno, pues la posición de quienes han llegado a generar invenciones a partir de ese tipo de conocimiento, pues es que muchas veces el conocimiento puede provenir de más de una comunidad, que las comunidades no están organizadas y sobre todo que en muchas ocasiones pues los materiales pueden conseguirse no solamente en un país o región, sino en muchos países o regiones del mundo y el hecho de que esos materiales se hayan identificado en términos de cierto compuesto o cierta actividad, pues es en sí mismo una actividad de innovación que no se podría realizar sin inversión. Entonces, ante esta tensión, en el TPP existió la discusión y se llegó al consenso de que, bueno, pues como a nivel internacional en la OMPI también se discute este tema y no se ha llegado realmente a un consenso o a la posibilidad de tener un tratado que regule estas actividades, lo más que se logró acordar en el TPP es que hubiera un esfuerzo de documentación de este conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos, que hubiera una cooperación para que durante el examen de las patentes los examinadores estuvieran capacitados y se pudiera aportar como estado de la técnica también este tipo de conocimiento y que por supuesto hubiera un esfuerzo para la construcción de bases de datos que contuvieran este tipo de conocimiento. Entonces esto sí quedó puesto en el TPP, aunque en realidad no hubo mucho quórum porque pues esta es una de las cuestiones que evidentemente tenía un destinatario muy claro que era Estados Unidos y que finalmente terminó no firmando el acuerdo. Y por la misma razón y por obvias razones, pues no es un tema que en materia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora en Estados Unidos, México, Canadá, o del tratado con la Unión Europea,
se hubiera considerado porque no es de interés evidentemente para ellos y México pues no tiene un peso específico suficiente como para subirlo como un tema del tratado. Entonces, el siguiente tema que me gustaría abordar es el tema de las indicaciones geográficas. Con respecto a las indicaciones geográficas y esta tensión que explicaba hace un rato con las marcas, el CPTPP pues planteaba un procedimiento para anular indicaciones como un derecho sui generis, reglas de determinación de términos comunes y fechas de prelación de indicaciones geográficas y marcas en los territorios, que fueron también en ese sentido suspendidas en algunas materias de las más controvertidas pues por esta firma del CPTPP, pero que sí prevalecieron en el tratado con Estados Unidos y Canadá como elementos importantes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene una tradición específica de indicaciones geográficas, sino que más bien son pues un mercado en donde se utiliza mucho denominaciones como queso tipo de alguna forma o como bebida tipo tequila, y ese tipo de cuestiones son las que precisamente regulan las indicaciones geográficas, y por lo tanto para Estados Unidos era importante mantener un balance más orientado hacia el tema de las marcas y el uso de términos comunes, que por eso está regulado en el tratado, pero que por supuesto México, teniendo la dinámica opuesta, pues evidentemente no estuvo de acuerdo desde que se negoció el NAFTA o el Telecán. Este fue un tema que México estuvo defendiendo de manera muy importante con sus denominaciones de origen también más relevantes, y que evidentemente pues se mantuvo en esta negociación del tratado, ¿no? Si bien hubo reglas un poco distintas para denominaciones geográficas o indicaciones geográficas, perdón, que al día de hoy no existan, y también para la resolución de controversias con respecto al uso de ciertos términos que pudieran estar controvertidos por ser marcas, por ejemplo, ya registradas en el caso de Estados Unidos. Tenemos también que en el Tratado Europeo, que corresponde, esto no lo comenté, pero en el caso del Tratado del TEMEC o USMCA, el capítulo correspondiente a la propiedad intelectual es el capítulo 20, mientras que en el caso del Telecom es el 25, el tratado con Europa. Europa, por supuesto, que está en el otro lado de la moneda que Estados Unidos. En los países europeos las denominaciones de origen son muy importantes en materia sobre todo de quesos, en materia sobre todo de bebidas alcohólicas, tanto fermentadas como destiladas. Y entonces ahí, por supuesto, que fue un capítulo mucho más complicado de negociar y de entender, que llevó a tener una lista de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas por cada parte, y pues a establecer reglas específicas, a la ratificación de un acuerdo firmado en Bruselas sobre destilados, que se denomina Spirits Agreement, y por supuesto a reglas para establecer también fechas de prelación entre indicaciones geográficas y marcas, que evidentemente pues tuvo lugar en una negociación mucho más compleja de lo que implicaba para la región en Europa y por supuesto para México, el tema ampliado no solamente a bebidas y destilados, sino también a otros alimentos, como decía yo, puede ser el queso o puede ser, en nuestro caso, algunas indicaciones como las de café. Entonces ahí, bueno, quien tenga interés, es interesante que revise los anexos de este tratado, en donde se establecen precisamente estas indicaciones. Está el tema también de los proveedores de Internet y los derechos de propiedad intelectual, que es otro de los temas que decíamos que son controversiales. ¿Por qué? Pues porque principalmente muchas empresas en Estados Unidos que se dedican a hacer carriers, como se les conocen, o proveedores de este tipo de servicios, pues tenían el interés de tener estos puertos seguros o safe harbors y pues poder tener mecanismos que les permitan eliminar contenido, pero pues a petición en un procedimiento muy específico, y no tenerlo que hacer, vamos a decir, ellos por sí mismos. Salvaguardas buscan para que haya limitaciones en acciones contra ellos por la violación de derechos de propiedad intelectual, y por supuesto, pues que hubiera estos incentivos para que cooperen con los derechos de los titulares, perdón, con los titulares de los derechos de propiedad intelectual en general, ¿no?
Obviamente se regula también un mecanismo ya en este momento ya muy añejo de disputas para nombres de dominio en relación con marcas registradas, pero todo esto quedó también suspendido en su mayoría, salvo por el tema de los nombres de dominio, con la salida de Estados Unidos del TPP. Obviamente, de nuevo, como hay intereses fuertes de empresas que son pues precisamente proveedoras de estos servicios en la región, esto se retomó en el tratado con Estados Unidos y Canadá y pues prácticamente se reprodujeron en ese sentido los acuerdos que ya estaban firmados en el TPP, pues por México por lo menos y Canadá en el contexto de esa negociación. Y bueno, en el caso de los europeos, simplemente los europeos manejan este tema a nivel judicial. Ellos más bien lo que dicen es si el proveedor de Internet está obligado a bajarlo, pero siempre y cuando haya una orden, ya sea a partir de una medida judicial o administrativa, que impida el mal uso de los derechos de propiedad intelectual. Y bueno, se consideró a estos intermediarios como susceptibles de recibir este tipo de órdenes, de manera que no se le dio la misma importancia en el caso del tratado con Europa que para el tratado del USMCA o en su momento el TPP. Tenemos también en materia farmacéutica, quizás fue una de las más mediáticas y de las más activas, vamos a decir, en esta materia, en donde bueno, pues en el TPP prácticamente quedó suspendido todo lo negociado anteriormente. Los temas más relevantes en materia farmacéutica tenían que ver con compensación en la vigencia de patentes por retrasos en autorizaciones sanitarias o en el registro sanitario, la exclusividad de los datos clínicos que se utilizan, y lo estamos viviendo ahorita con el tema del COVID, en donde pues no tenemos... estamos viviendo que no es tan obvio si una vacuna es eficaz y segura, pese a que se conocen ya y ya están los principios activos y ya existe mucha información al respecto de los antígenos que pueden dar protección al COVID, pues en el mundo existen más de 100 proyectos, ya casi están cercanos a los 200 proyectos de vacuna, de los cuales no sabemos cuál va a ser el exitoso, porque precisamente no se tienen los datos clínicos. Entonces, esto pone de manifiesto la importancia que tiene los datos clínicos para la innovación en esta materia y el porqué de esta atención al respecto de estos datos que se van generando por las pruebas que se realizan de los medicamentos, en donde, por ejemplo, para el tema del COVID existe muchísima inversión pública y privada tratando de encontrar una vacuna o inclusive tratamientos también que puedan resultar efectivos, pero que al final en el contexto de un medicamento en donde no existe este incentivo de una pandemia, pues evidentemente se tiene que hacer con capital normalmente privado y no a lo largo quizás de 2 años que va a llevar el desarrollo de esta vacuna ya para tenerla en el mercado, sino a lo largo de 6, 7 o 10 años que puede o tardar llegar al mercado un producto de este tipo. Entonces, es muy interesante lo que estamos viviendo porque ilustra que no es tan obvio el poder tener un medicamento, que no es tan obvio el poder saber cuál vacuna funciona y que finalmente es de ahí de donde surge de esta incertidumbre esta necesidad de proteger este tipo de inversiones. Pero entonces, en este contexto, evidentemente hay un balance también para que las innovaciones en materia de salud lleguen a más gente a un precio menor y por supuesto que es muy importante también cuidar la entrada al mercado de medicamentos genéricos y en esta tensión, pues el mundo en términos generales ha logrado establecer reglas del juego en donde existe una protección a quien hace el esfuerzo de llevar a pruebas clínicas un medicamento que es independiente de la patente, que es lo que conocemos como exclusividad de datos clínicos. También está la famosa excepción Roche-Bolaro o la excepción de revisión regulatoria, que implica que se pueda utilizar un producto patentado con la finalidad de poder hacer pruebas o los usos necesarios para poder obtener el registro sanitario lo más rápido posible cuando venza la patente. Y finalmente está el sistema de vinculación de patentes, que lo que permite es dar certeza o certidumbre de si un medicamento está o no patentado y del momento precisamente en el que se puede lanzar una versión genérica por ya haber vencido la patente o las patentes que protejan los diversos aspectos de ese medicamento.
Entonces, en este contexto, en el TPP, evidentemente quedaron suspendidas porque la mayoría de los países tenían más una necesidad genérica que de innovación. Pero en el caso del tratado con Canadá y Estados Unidos, lo que tenemos es que hubo periodos de transición largo, pero sí se establecieron tiempos de compensación en la vigencia de las patentes por retrasos en las autorizaciones sanitarias por parte de la autoridad regulatoria. Se establecieron también periodos de exclusividad de datos para todos los medicamentos. Y ahorita voy a entrar a platicar lo que pasó con los biotecnológicos. También se estableció esta excepción de revisión regulatoria, o conocida como Roche-Bolar, y el sistema de vinculación de patentes. En ambos casos, México logró negociar que el sistema que tenemos en México pudiera ser aceptable para fines de las negociaciones del Tratado Internacional. Entonces, bajo esta perspectiva, pues resulta que tenemos una cosa muy curiosa que pasó con los Estados Unidos, porque Estados Unidos en las negociaciones del TPP, mientras duró en ellas, estuvo empujando porque la exclusividad de datos por productos biotecnológicos fuera de 12 años. Finalmente no logró más que 8 años o un esquema un poco complejo que se conoce como 5+3. Si se daban ciertos beneficios, eran 5 años mínimo y otros 3 en ciertos beneficios. Pero también había logrado Estados Unidos que para nuevas indicaciones terapéuticas, como por ejemplo indicaciones pediátricas, indicaciones geriátricas y otro tipo de mejoras en la posibilidad de utilizar el medicamento por la realización de nuevas pruebas clínicas, pues hubiera una exclusividad de 3 años como incentivo para que estas tipo de pruebas se realizaran por empresas inclusive genéricas. Y pese a esto, en el caso del Tratado de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, pese a que se había firmado originalmente 10 años de protección para productos biotecnológicos, de último momento, Estados Unidos, en términos de una discusión de política pública interna provocada en el Senado y en la Cámara de Representantes más bien a nivel general, pues resulta que no les gustó y entonces dijeron que no querían ese tiempo de exclusividad para biológicos porque aunque internamente en Estados Unidos al día de hoy existe un estándar mayor a este, pues está en discusión si ese estándar debe ser o no el de los biotecnológicos y entonces eso llevó a Estados Unidos a una especie de enajenación en donde en un tratado negoció hacia un lado y resulta que el tratado firmado con México, que ya tenía esta provisión aprobada de 10 años, pues resulta que dijo que ahora no lo quería firmar a menos que se bajaran. Entonces, pues México obviamente mantuvo una posición de decir, bueno, pues tú fuiste el que pidió 10, pues si le quieres bajar yo no me voy a oponer. Y evidentemente, pues por eso quedó en ese tema. Y de manera muy interesante, en el caso del tratado con Europa, los europeos tienen un estándar mayor, de hecho, para todos los medicamentos de 7 años y pidieron ellos un estándar mínimo de 6 años, incluyendo también a los biotecnológicos, en donde de manera muy expresa, pues se decidió que se incluyera expresamente que esto era posible para productos biotecnológicos específicamente, ¿no? Entonces, en el tratado con los europeos también hay un tema que se manejó un poco diferente. Los europeos, por ser un sistema ya multilateral de por sí, tienen muchas más complicaciones para manejar sistemas como el de vinculación de patentes, porque el registro sanitario es comunitario y entonces las patentes se manejan conforme a un tratado diferente, no hay una autoridad de patentes única que sí las otorga, pero para hacerlas valer tienen esquemas país por país. Entonces, para ellos no, el sistema de vinculación no es operable. Y en lugar de eso, lo que establecieron fue nada más la compensación en la vigencia de las patentes por retrasos en autorización sanitaria, pero en el esquema de lo que ellos manejan en Europa, que es la forma de un certificado complementario con un máximo de duración de 5 años en el caso de que hubiera efectivamente este retraso en una autorización sanitaria. E insisto, como un certificado complementario que existe en muchísimos países europeos y que se buscó establecer con México de manera específica para administrar este tema en la parte farmacéutica.
Entonces, hasta ahí, digamos, el tema farmacéutico. En los minutos que nos quedan, vamos a tratar de revisar otros temas, por ejemplo, lo más relevante en materia de marcas, que desde el TPP y también mantenido en el tratado con Estados Unidos, se estableció la aceptación de marcas sonoras específicamente y de un esfuerzo por aceptar inclusive marcas olfativas, lo que se llama en materia de marcas no tradicionales. La administración de la protección de las marcas notoriamente conocidas para evitar abusos en las clases y que marcas que en efecto son notoriamente conocidas se utilicen indebidamente o bajo esquemas de competencia desleal, y también el establecimiento específico de un sistema de oposición de marcas que prácticamente se estableció en todos los tratados y que México pues ya venía operando a partir del TPP en las modificaciones que hubo en la ley por su incorporación al Protocolo de Madrid, que bueno, pues dio lugar no a que el protocolo mismo lo estableciera, pero a que sí se convirtiera en una necesidad específica para México. De manera muy interesante, el tratado con Europa establece esfuerzos o el compromiso de realizar esfuerzos para adherirse al Trademark Law Treaty, que vimos que México tiene firmado, pero que no ha entrado en vigor. Y, por supuesto, también lo que ya se comentó sobre las marcas notoriamente conocidas y el sistema de oposición de marcas en particular. En materia de invenciones, el TPP y también el tratado con Estados Unidos planteaba la patentabilidad expresa de segundos usos. En el TPP quedó suspendida esta provisión que sí fue firmada. En el caso del tratado con Estados Unidos, esta también fue una de las que Estados Unidos había pedido y había negociado en favor y que después dijo que mejor prefería que se eliminara. Esto no quiere decir que los segundos usos ya ahora no van a ser patentables, sino que simplemente no existe una provisión expresa, sino que se dejó a lo que ya decía la ley nacional, que en el caso de México ya la contemplaba. Otro tema importante es la disponibilidad de los expedientes durante el trámite. Los expedientes en México, mientras no se otorgara la patente, solían ser confidenciales. Esto ya no es así, pero tanto el TPP como el tratado con Estados Unidos tiene la obligación de hacer disponibles al público los expedientes de patentes en trámite para que se pueda ver las objeciones que tiene una solicitud de patente, cómo se están subsanando, solventando para ver el avance de la protección que se va a conferir en una determinada invención. Se tiene también una provisión de extensión de vigencia por retrasos en el trámite de patentes. Esta no es farmacéutica, sino que es aplicable a cualquier tipo de invención. En el caso de TPP tenía un periodo de transición de 4,5 años, que bueno, en México ya con la nueva ley que entrará en vigor en noviembre, el 5 de noviembre próximo, tenemos ya en la forma también, por cierto, de un certificado complementario. En caso de que haya un retraso significativo del INPI en el trámite de una patente, se va a poder tener acceso a esta extensión. Y esta es una provisión interesante. Los 3 tratados tienen específicamente la obligación de adherirse al Acta de UPOV de 1991 en materia de protección de variedades vegetales y sus títulos de obtentor, que evidentemente en México pues está, como dije yo, en UPOV al día de hoy 78, y que tenemos que modernizar nuestro sistema hacia ese elemento. En el tratado con Europa no hay ninguna otra pues, cuestión relevante en materia de invenciones que no sea específicamente lo que ya se tocó en materia farmacéutica. ¿Qué otras provisiones hay de interés? Bueno, en el caso del TPP se estableció la obligación de entrar al arreglo de La Haya. México no era parte cuando se iniciaron las negociaciones, pero bueno, ya al día de hoy somos parte, entonces es una obligación ya cumplida. La definición del secreto industrial para hacerla consistente con los ADPIC. En el caso de México teníamos una definición de secretos industriales que no cumplía con el tratado y que al día de hoy también ya fue modificada. El establecimiento de medidas en frontera para la protección de la propiedad intelectual de manera más concreta, aunque es una obligación también de los ADPIC, no necesariamente estaba implementada a buen nivel en el caso de México.
Sí, para marcas, sabemos que obviamente hay un sistema ya de esfuerzo importante para medidas en frontera, pero no hay, pues no está preparadas, digamos, esa coordinación con aduanas y entre países para poder hacer frente a este tipo de medida. También está la exclusividad de datos para productos de agricultura, que es de 10 años, similar al tema de los medicamentos. En materia de agricultura hay productos que requieren la realización de pruebas para ser aprobados para venta, y en este caso los ciclos son largos, y por eso es que se busca una protección de 10 años sobre esos datos de seguridad para las plantas. Y bueno, aquí, insisto, habla de materia de agricultura en general, y finalmente habla también de mecanismos efectivos para hacer valer los derechos de propiedad industrial como conceptos importantes, no solamente a nivel conceptual, sino en cuestiones ya más específicas. El tratado con Estados Unidos prácticamente trae las mismas, excepto que ellos también son más específicos y dicen que tiene que haber procedimientos judiciales civiles disponibles para hacer valer los derechos de propiedad intelectual. Y esto pues tuvo un efecto muy importante en las reformas de la ley de la propiedad industrial que dieron lugar a la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial, que es un cambio bastante radical en nuestro sistema para hacer valer los derechos. Y en el caso del tema de europeo, hay una cuestión interesante en materia de derechos de autor que habla de la posibilidad de que cuando se revende una obra de un autor, el autor tenga derechos de participación de los beneficios por esa venta de esa obra en un momento posterior. Es decir, el autor vende la obra a una persona, y si esa persona vuelve a vender la obra, tiene que haber una retribución al autor por esa reventa en caso de que haya un valor adicional debido a esa segunda venta. Entonces, esto es un tema que pues va a causar, por supuesto, controversia, y que tendrá que discutirse e implementarse, pero que es un tema que me parece importante e interesante. Está la obligación de firmar el Tratado de Beijing sobre ejecuciones audiovisuales, que, como ya comenté, México tiene ya firmado, pero no en vigor. Entrada al arreglo de la Haya, que ya comentamos. Los demás pues son similares a lo que ya vimos en los otros tratados, y bueno, pues no hay más que comentar en esas otras materias. Finalmente, quisiera cerrar con qué es lo que comentamos al inicio de qué cosa es lo que tiene de importante y cómo ha sido el efecto en México de las negociaciones y de la firma de estos tratados y de los tratados de la OMPI a los que pertenecemos, ¿no? Por un lado está que el artículo primero constitucional, y esto en 2011, cuando se modificó, se discutió muchísimo que la propiedad intelectual era un derecho humano, considerado así por el acta de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y después las otras convenciones que ha habido al respecto vuelven a mencionar este elemento respecto de la propiedad intelectual como un derecho humano. Y bueno, el hecho de haber incluido en la Constitución que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo a las personas, pues se consideró como aplicable específicamente a la propiedad intelectual. Y por supuesto, en consistencia con el 133 constitucional, que establece que, bueno, la ley suprema es la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados que estén de acuerdo con la Constitución. Entonces, bajo esa premisa, de alguna manera se había dado, pues, fin a una larga discusión sobre la jerarquía de los tratados respecto de las leyes y en el caso de México, que bueno, pues desde 1973 ya se había establecido en una jurisprudencia que la Convención de París en particular es ley suprema en México, pero había habido otras tesis aisladas en materia de que no habría una preferencia de los tratados internacionales sobre las leyes federales, que si tenían igual jerarquía, etcétera. Con esta modificación al artículo primero un poco se estableció de manera más clara este tema, pero ahora la discusión parece ser,
y parece que la Suprema Corte está en este momento pues dando o empezando a generar ciertos precedentes. A mí me llama la atención esta tesis aislada de 2018, en donde establece que fundamentalmente el derecho a la propiedad intelectual, si bien tiene un ámbito de protección que tiene que ver con un derecho humano, establece que su conceptualización es o tiene una vertiente de derecho a la propiedad y tiene manifestaciones de carácter patrimonial que deben de ser consideradas como tales y no necesariamente en términos de derechos humanos, sino en términos de este efecto que tienen en el patrimonio y en la economía principalmente, ¿no? Entonces, esto me parece que es un tema importante porque puede dar lugar o puede estar dando una luz de cómo pretende interpretar la materia de propiedad intelectual en relación con los tratados internacionales la Suprema Corte. De nuevo, es una tesis aislada, no ha habido una jurisprudencia pues muy concreta y seguramente también por ahí vendrán casos que nos permitan tener una luz al respecto de esto, pero en definitiva la discusión más que hoy no está tanto en el tema de la jerarquía, sino está más bien en el tema de si la propiedad intelectual debe considerarse en este ámbito de derecho humano o qué aspectos deben de considerarse respecto de esta parte de los derechos humanos o no. Ahora, de manera general, como una conclusión, podríamos decir, bueno, ¿en qué materias tenemos ya algo implementado en la ley en México derivado de las reformas que platicamos? Pues definitivamente en materia de diseños industriales está implementado el arreglo de la Haya, está en la ley, está en la nueva ley, hay un reglamento específico del arreglo de la Haya para diseños industriales. En materia de indicaciones geográficas, pues ya venían algunas reformas implementadas en la ley de la propiedad industrial que se recogen y se establecen también en materia de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Lo mismo pasa con el tema de las marcas, la oposición y todo esto que hay como obligaciones en términos generales para las marcas, incluyendo de manera muy significativa las marcas no tradicionales, que al día de hoy pues ya se permiten en México y que bueno, pues también los criterios respecto de su trámite y su registro pues están o van a estar en proceso seguramente en los próximos años. Está, por supuesto, en materia de derechos de autor, de lo que platicamos de los carriers y todo esto, pues en una combinación de modificaciones a la Ley Federal de Derecho de Autor, pero principalmente también a la de la propiedad industrial, porque las infracciones en materia de comercio, pues se administran por el INPI, entonces muchos de estos cambios están realmente implementados ahí. Las cuestiones de medidas en frontera, que se están moviendo también de manera importante en fortalecer el sistema con la aduana. Los cambios en materia de secretos industriales, que se hicieron consistentes las definiciones hoy en esa materia y se incluyeron inclusive infracciones administrativas que permiten ir hoy a la vía tanto administrativa como civil para la defensa de un secreto industrial en ciertos supuestos. Está, por supuesto, lo que ya platicamos en materia de patentes, prácticamente todo implementado, excepto lo que se relaciona con la parte farmacéutica, en donde todavía hay incertidumbre, inclusive a nivel de cómo se va a administrar el sistema de linkage o de vinculación de las patentes con registro sanitario al día de hoy. Y, por supuesto, la parte de la implementación de procedimientos judiciales civiles, que también en la nueva ley hace posible ir directamente a un juicio civil en materia de propiedad industrial y no necesariamente agotar el procedimiento ante el INPI en la parte de la infracción administrativa. ¿Cuáles son las tareas pendientes? La compensación de patentes por retraso regulatorio, como dijimos en la parte farmacéutica, la actualización de la ley de variedades vegetales, que de hecho de manera muy significativa venía en el paquete de reformas de julio de este año y pues por presiones políticas se bajó. La verdad es que este es un proyecto que tiene pues fácilmente más de 10 años en proceso, ya muy trabajado con provisiones muy específicas y que pues no ha logrado que se apruebe. En este momento, de hecho, hay una consulta en materia de justamente esta ley y para los usuarios del sistema de UPOV en materia de títulos de obtentor.
que bueno, pues imagino que tiene el propósito de poder soportar que esta ley ya pase, porque pues es una obligación del tratado, que si bien es cierto que está en todos los tratados, también es cierto que tiene un periodo de transición en la mayoría de ellos. Está, por supuesto, también lo de la exclusividad de datos para productos farmacéuticos, que nunca se ha implementado a nivel de la ley y que genera una laguna importante para la certidumbre jurídica de esta figura de la exclusividad de los datos clínicos. Y finalmente, pues la reglamentación, como ya lo comenté, del sistema de vinculación, que es lo que traemos pendiente, ¿no? Con esto terminaría. Espero no haberme pasado, si no me regañaron quiere decir que es porque vamos en tiempo, pero cierro con el comentario de que esto solamente tuvo la intención de ser un panorama muy general de lo que ha venido pasando en los tratados internacionales y de la importancia que tienen. Como les dije, cada uno de estos temas que tocamos, pues da para muchísima profundidad, muchísimo estudio. Son temas que ya en los detalles son muy complejos, que tienen muchas aristas y que por supuesto pues requieren de la intervención de expertos en cada uno de esos temas que pues pueden hablar de pros, contras, de si está bien o mal implementado o si se debió negociar o si se debe implementar, que evidentemente pues hay muchas cosas en cada una de las materias que se pueden discutir, pero bueno, pues espero que con esta presentación hayamos logrado el objetivo de tener una actualización y un panorama general de lo que está pasando en materia de tratados internacionales y propiedad intelectual con nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor Chagoya. La verdad que muy interesante y tiene toda la razón, hay muchos aristas, pero pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias interacciones de las personas que lo están viendo por Facebook. Muchísimas gracias, nuevamente agradecerle. Le agradezco a José Luis Álvarez Gaona por estar conectado, también a Florencia Rosas, igualmente agradecerle también a Eric Espinosa Guerrero, a cada uno de los que están conectados, muchísimas gracias. Y pregunta Vanessa Tule, dice, ¿qué opinión le merecen las disposiciones relativas al uso y contenido de propiedad intelectual del Internet y sus alcances relativos en los tratados? Bueno, yo decía que justamente este es uno de los temas en donde depende mucho de quién eres, ¿no? Es decir, si eres el usuario tienes una perspectiva, si eres el que genera el contenido tienes otra y si eres el que pues nada más vende el servicio de Internet pues tienes otra, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que hace complejo el tema en particular. A mí me parece que el balance logrado en los tratados es un balance razonable, ¿no? Le permite a los proveedores de servicios de Internet pues no tener que estar bajando activamente necesariamente todos los contenidos que pues ellos sospechen que son violatorios de propiedad intelectual. Recordemos además que el derecho de autor en particular es uno que no necesariamente requiere registro para ser reconocido. Entonces al final pues la identificación de contenidos es complicada, ¿no? Entonces los esfuerzos que se hacen los vemos de hecho implementados. Si vemos en los buscadores hoy de Internet, pues algunas herramientas nos permiten ya saber si es algún contenido licenciado con Creative Commons. Hay indicaciones de que puede haber contenido licenciado, que son los esfuerzos que han venido solicitándoles a los proveedores de este tipo de servicios que realicen precisamente. Por supuesto, del lado de los titulares de los derechos, tenemos que entender que también la variedad es muy grande, ¿no? Hay quien con mucho esfuerzo logra escribir un libro y pues lo saca, lo publica y después, pues si todo el mundo lo copia, no tiene un beneficio de regreso, ¿no? Que es, digamos que podemos ver del lado del creador que no tiene los recursos para poder hacer valer necesariamente sus derechos. Entonces, desde esa perspectiva, se está protegiendo ese interés. Y está en la otra perspectiva, pues de las grandes empresas que sí tienen esa posibilidad de hacerlo y que muchas veces pues se piensa que abusan, ¿no? Está también, no lo comenté de manera específica, pero está todo el mundo de las sociedades de gestión colectiva que también tienen mucho, pues mucho énfasis en algunos de los tratados respecto de cómo se deben de manejar, respecto de si hay o no monopolios en esa materia
en los países en donde una sociedad de gestión colectiva pues acapare o no. Y en ese sentido, pues hay mucho también, mucha materia de discusión, en donde de nuevo creo que el balance que se logra me parece que es uno que permite que todo el mundo tenga una manera de hacer valer su interés, que permite la difusión de alguna manera de los contenidos y de que los usuarios tampoco se vean tan perseguidos, aunque siempre existe también la noción de que, bueno, pues va a venir por mí la policía porque estoy viendo un contenido que ni sé si es legal o no. Entonces, bueno, creo que siempre este tipo de extremos nos llevan a veces a algunas discusiones absurdas, pero en sentido práctico, pues lo que ocurre es que se va dando estos pasos para que el respeto de los derechos de propiedad intelectual permita también la diseminación del conocimiento a través de plataformas que están basadas también en el derecho de autor, como puede ser las licencias de Creative Commons y de código abierto en el caso de los programadores y muchas otras herramientas que están ahí, que precisamente al otorgar ese reconocimiento de que hay un derecho de autor que se está compartiendo, pues permiten que haya una mayor certeza de que ese contenido es efectivamente legal, ¿no? Perfecto. Entonces, pues vamos avanzando y creo que no son temas fáciles, pero me parece que el balance al final es, yo diría, razonable, no deja contento a nadie y eso quiere decir que no es tan malo, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas, ingeniero Héctor. Por respeto a su tiempo y a todos los que están aquí conectados, le haré, si le parece, 2 preguntas más y entonces me comprometo a pasarle todas las preguntas para que las responda y esté interactuando con ustedes. Pregunta Quique Valenzuela, ¿hay un porcentaje establecido de la reventa de las pinturas? No, de hecho solamente es una provisión de establecer mecanismos para que en esa reventa haya un beneficio al autor, pero no se establece nada más, ¿no? Por eso digo yo que esa es una de las cosas que pues va a generar polémica y muchos temas a la hora que se trata de implementar. Muchísimas gracias. Erika Espinosa Guerrero le manda saludos y pregunta, ¿cuándo se transfiere algún derecho? ¿Cómo se define la parte de derechos patrimoniales y morales? ¿Eso aplica en cualquier invención que se realice? Bueno, los derechos patrimoniales y morales, digamos, es una figura que se utiliza más en el derecho de autor. No quiere decir que no exista en materia de invenciones, pero digamos que no tiene el mismo peso como si se establece de manera muy específica en el derecho de autor, por ejemplo, en términos de plagio, de integridad de la obra, que son derechos que sí tiene el autor como considerados en el derecho moral. El derecho moral, digamos, en materia de invenciones está más limitado al reconocimiento de que se participó en la invención, pero realmente ya la propiedad y lo que se hace con ella posteriormente no tiene el mismo peso, ¿no? Ahora, yo me imagino que la pregunta va más orientada hacia cómo se establece el valor de ese derecho, digamos, patrimonial en materia de invenciones. Y ahí, bueno, pues como todo en estas materias, pues ya tiene que ver con una evaluación sobre, acordémonos de que los derechos en general de propiedad industrial, como su nombre lo dicen, se llaman propiedad industrial porque tienen una orientación hacia la explotación comercial o industrial del derecho. Entonces, normalmente ese valor está determinado por cuál es esa utilidad o ese valor económico que genera la implementación de ese derecho ya para una empresa o para una industria. Entonces, tiene que ver normalmente con la imagen, con las ventas del producto, con si me ahorro algo por la implementación de la invención, y todo eso se tiene que considerar para poder obtener un valor respecto de esa, vamos a decir, parte patrimonial o para poder convertirlo en lo que más bien se denomina un activo intangible, ¿no? Muy bien. ¿Le parece, ingeniero, una última pregunta? Porque veo que ahí todavía empezaron a interactuar mucho. Y Sí, claro. pregunta una de las alumnas, Karen. Es mi primer semestre abordando esta materia de TI, pero me causa mucha intriga saber cuáles son los recursos genéticos en nuestro país y si hay alguna protección para ellos o ese tema es nuevo en materia de TI. Mira, en la materia de PI, en realidad, el tema más controversial tiene que ver con si esta noción que hay de que las grandes empresas van por el mundo investigando qué hacen las comunidades indígenas y
la herbolaria y esas cosas y luego se lo llevan y de ahí patentan cosas que no deberían de patentar. Esa es la noción. En materia de propiedad intelectual, particularmente, eso es lo que existe como miedo o como, pues no quiero decir mito, pero vamos a decir como una acción, vamos a decir, no ética, por lo menos, ¿no? En cierto tipo de empresa. Entonces, el problema es que eso se ha tratado de traducir en materia de patentes en particular, al decir, bueno, pues entonces ahora vamos a obligar a que en las patentes se diga si utilizaste o no un recurso genético y si alguien demuestra que el compuesto que tú protegiste está en una planta de herbolaria, pues vamos a hacer nula tu patente. Entonces ahí es en donde viene el otro extremo, ¿no? De decir, a ver, espérame, o sea, puede ser que ese compuesto se puede obtener de muchas formas y que no necesariamente se lo robaron de una comunidad. Entonces es un tema complejo en materia de patentes, por eso es que en lo que yo hacía referencia del TPP, esto tiene que ver con el decir, bueno, no podemos anular las patentes por ese hecho, pero sí podemos trabajar para que haya bases de datos, que se documente el conocimiento tradicional y que haya realmente un esfuerzo por poderlo identificar, porque al día de hoy ese es uno de los problemas que tiene el conocimiento tradicional y los recursos genéticos, que pues muy probablemente no sabemos todo lo que tenemos, ¿no? Ese es por un lado. Ahora, a nivel internacional, lo que se ha tratado de hacer o de buscar es más bien regular el tema en temas tanto de biodiversidad como del protocolo o varios protocolos de Nagoya y de otros que existen sobre la base más bien de la colecta de los materiales. Es decir, bueno, si alguien va a mi casa o va a mi comunidad y se lleva un material, pues mínimo digámosle uno, ¿para qué lo quiere? O sea, que me diga para qué lo quiere. 2, que me avise. Y 3, si le saca algo a ese material, pues que se moche, ¿no? Básicamente. Ese es, vamos a decir, los 3 grandes elementos que tienen que ver con la colecta, que no son tanto un tema de propiedad intelectual, insisto, per se, pero que sí tienen que ver con esta explotación de alguna manera de los recursos. Y la otra arista del conocimiento tradicional tiene que ver más con la parte artística y de folclore, ¿no? Todo esto que hemos visto de los tenangos, ¿no? De que si se los copiaron o no, o que si el guarache, porque le puso guarache Nike a un modelo de tenis, pues ya se está robando los diseños de los guaraches de quién sabe quién. Entonces, ese es otro elemento, digamos, que está de la mano con este tema del conocimiento tradicional y el folclore, más bien, que en materia de derechos de autor y de marcas, pues también tiene ciertas interacciones. De hecho, es muy interesante en la pregunta porque en esta parte del folclore hubo una declaración muy fuerte cuando empezó este gobierno de decir que iba a haber una defensa y se empezaron a ver inclusive por ahí iniciativas alrededor de esto, de que estaban abusando, lo que decía yo, de los tenangos y de otras por ahí comunidades y que si Dior había robado a quién sabe quién y que Carolina Herrera y muchos de estos temas, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, más allá de discutir si es real o no, pues tiene que ver con este tema de decir, bueno, esta creatividad requiere o no requiere una ley especial y qué características debe de tener. ¿Por qué? Porque si uno va a una comunidad, pues las artesanías y lo que genera uno de estos artesanos con respecto a otro, en sí mismo es una obra de derecho de autor. Entonces, si yo voy y veo un alebrije de un señor y luego veo el alebrije de una señora, pues me puede gustar más uno o el otro y en sí mismo son una obra, aunque tengan ciertas cosas en términos culturales en común. Y entonces eso es lo que vuelve también muy complejo el decir, bueno, pues si se inspiró Carolina Herrera o no sé quién, a lo mejor sí se inspiró en esos diseños, pero no quiere decir que se los robó a un artesano en particular. Y entonces ahí es en donde viene un poquito esta parte, digamos, de la discusión que es muy interesante, pero que a nivel mundial pues no se le ha encontrado solución todavía. Muchísimas gracias Karen. Una pregunta más, todavía tenemos acá un poco de tiempo, una disculpa. Ana Sí, Cristina, no hay problema, hasta que se acabe el tiempo podemos seguir. Muy bien, ahorita nos están preguntando, tenemos mucha interacción, tengo muchas preguntas, así que iré Sí, conforme adelante. al orden que me van llegando. Ana Cristina, excelente ponencia y lo felicita. ¿Qué papel juega, pregunta, qué papel juega la propiedad intelectual en los tratados internacionales? Bueno, como lo dije y como un poco lo ponía al final de la presentación, son un tema de competitividad. Al final de la historia,
que haya reglas claras y reglas iguales en todos los países respecto del tiempo de protección, respecto de los requisitos, lo que te permiten es invertir con certeza, ¿no? En el extranjero, fomentan la actividad internacional, y por lo mismo es que yo lo veo al revés, más bien, la propiedad intelectual es una herramienta fundamental para los tratados comerciales, y por eso es que siempre están presentes en algún capítulo en estas negociaciones. Perfecto. Menciona Paola Arellano, muchísimas gracias Paola Arellano, dice, ¿al día de hoy existe alguna base de datos que contenga información sobre PI? Perdón, ahí hay muchísimas. Yo creo que más bien ahí mi recomendación sería entrar a la página web de la OMPI, porque bueno, hay bases de datos de cada cosa, ¿no? Hay bases de datos de marcas, de patentes, de derecho de autor no tanto, es quizás el más difícil porque de nuevo está la variedad que pues cada artículo científico, cada artículo de revista, cada libro, cada cosa, pues es realmente un derecho de autor, ¿verdad? Entonces ahí es un poquito más difícil. Ahí, si se quiere saber qué hay respecto de ciertos tipos de derechos, de los derechos que tiene cierta persona o lo que sea, se puede acudir a las oficinas de registro y darán lo que tengan registrado. Pero en materia de prácticamente el resto de los derechos, existen bases de datos, están los acuerdos de clasificación que yo hablaba al principio de la OMPI, que te permiten tener acceso a la información, y esa información pues, que está disponible para todo el mundo, ¿no? Claro, hay bases de datos abiertas, la mayoría de las oficinas como autoridad tienen su propia base de datos, y también existen muchas bases de datos privadas que por supuesto tienen un costo importante, pero que para quienes estamos en este tipo de actividad, pues nos aportan mucha información y nos permiten encontrar información más rápido. Perfecto, muchísimas gracias. Preguntan, ¿de qué manera general cree que la nueva negociación del TECMEC fue buena para México? ¿Podemos considerar que si ayuda ayuda, perdón, a las pequeñas empresas para una pyme que sea accesible y pueda acceder y aprovecharlo? Bueno, yo creo que hay cosas, hay un capítulo de pymes en el TEMEC, que quizás no es exactamente la materia de la propiedad intelectual que era el tema de hoy. Lamentablemente, casi todo el capítulo de pymes es un poco buenas intenciones, ¿no? Es conformar un comité y hacer unas cosas, pero que si se implementan finalmente, pues sí pueden permitirles a las pymes, sobre todo la dinámica del tratado en pymes es tratar de conectar con cadenas de valor en los países, vamos a decir, contrapartes a las pymes, para que se les pueda dar la oportunidad de crecer. Y yo más bien lo que diría es, lo que sí es un hecho y está comprobadísimo es que la propiedad intelectual es lo que le puede permitir a una pyme sobresalir y ser más competitiva, porque si no me pueden copiar lo que yo desarrollé, no pueden copiarme mi máquina, no pueden copiar la imagen, no pueden copiar mi concepto, entonces me vuelvo único en ese mercado y eso me permite crear más valor del que creo si me voy, vamos a decir, por la libre y no contemplo a la propiedad intelectual como parte de mis estrategias. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por su respuesta. Pregunta Nuri Prinsen. Hola, soy Nuri Prinsen de primer ingreso del INI. La competitividad en el comercio internacional, ¿por qué se ve afectada cuando las reglas de propiedad son asimétricas? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo desarrollé un medicamento que me llevó 10 años y me dan 20 años de protección en mi país y en otro país, pero hay un país donde me dan 5. Y entonces para cuando yo voy e intento vender allá, pues ya expiró mi patente y ni siquiera he lanzado el producto al mercado, ¿no? Este es un ejemplo, vamos a decir, muy clásico, ¿no? O a lo mejor en algún país me dicen, oye, pues, ¿qué crees? Que las marcas aquí no son renovables, te doy 10 años y después cualquiera puede usar tu marca. A ver, no, pues espérame, ¿no? Porque entonces, pues luego le tengo que cambiar el nombre a mi producto cada cuánto o qué, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas justamente es en donde si hay asimetría en las reglas, pues entonces no puede haber inversión en las mismas condiciones, porque voy a enfrentar competencia desleal en algunos lugares y en otros no. Y por eso es que los estándares de protección son mínimos, ¿no? Es decir, bueno, mínimo son 20 años de patente. Tú quieres otorgar más como país, está bien, pero no puedes otorgar menos de 20. Las marcas pues tienen que ser renovables y tienen que tener estas reglas de juego. El derecho de autor pues también son la vida del autor más tantos años y tienes que tener este tipo de consideraciones para los careers, etcétera, ¿no? Entonces, esa es
precisamente ese es el motivo por el que la propiedad intelectual es importante, porque si son asimétricas, entonces yo decido ir o no a un país a invertir en función del país que me otorga o no protección estándar, o por lo menos el mínimo que espero para el comercio internacional. Muy interesante y por tema de competencia. Pregunta José Luis Álvarez Gaona. ¿Cómo podemos argumentar para registrar el nombre de una actividad cultural de tradición en un proyecto o producto? Ejemplo, el caso de la película del Día de Muertos. Bueno, yo creo que justo el caso de Coco, particularmente, por ejemplo, en el caso de Disney, hay una historia por ahí de que tuvieron que cambiarle el nombre precisamente porque no podían registrar como marca, pues Día de Muertos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, pues hay que buscarle, ¿no? No necesariamente todo, o sea, en esto no hay blanco y negro, ¿no? Yo creo que cada caso hay que revisarlo y hay que ver si existe o no impedimento en la ley para registrar tal o cual cuestión. Y también es muy importante considerar que las marcas se manejan por producto o por servicio. Entonces, hay veces que si yo digo, oye, pues yo vendo bicicletas marca Día de Muertos, pues muy probablemente no me pongan muchas objeciones, ¿no? Pero que si vendo otro tipo de servicios en donde pueda así causar cierta confusión o donde pueda ser descriptivo el nombre, ¿no? Entonces, creo que más bien depende mucho de qué es, de qué se trata y de cuál es el término que se quiere utilizar. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Pregunta Ceci, ¿qué opinión le merecen las disposiciones relativas al uso y contenido de propiedad intelectual de Internet y sus alcances relativos a los tratados? Creo que esta la contestamos, ¿no? Al principio, o sea, platicamos justo, creo que es un balance, pues, vamos a decir, no deja satisfecho a todos, pero creo que es un buen punto de partida para permitirles a cada quien pues, satisfacer sus intereses y darles una herramienta a los titulares de derechos para hacerlos valer, a los proveedores de Internet para poder dar el servicio y a los usuarios pues para poder ir teniendo certeza e idea de si estamos utilizando contenido legal o no. Perfecto, muchísimas gracias. Mike Morrison menciona, ¿hay modificaciones sobre la clasificación de NISA? Bueno, la clasificación se revisa cada determinado tiempo. La clasificación de NISA es un tratado independiente, no es un tratado comercial, es un tratado de la OMPI. Se revisa periódicamente y por supuesto que sí hay actualizaciones que se van dando, pues vamos a decir, en el día a día, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Le manda muchos saludos al Maraceli y pregunta, ¿México tiene ventajas o desventajas respecto a la protección de variedades vegetales? Hablando desde un punto de vista de protección de nuestra diversidad en semillas, etcétera, ¿existe algún riesgo? Bueno, yo creo que la protección de la variedad vegetal en sí misma hay que entenderla como una cosa muy específica, es decir, el hecho de que se otorgue un derecho de exclusividad por una variedad vegetal no quiere decir que por ese hecho se está ya pues protegiendo, por ejemplo, un maíz y ni siquiera que es transgénico, ¿no? O sea, entonces, en términos de biodiversidad, en realidad el derecho de obtentor pues no tiene un efecto positivo ni negativo, simplemente es un derecho de exclusividad. Lo que sí da una certeza es cuando ya se vincula con la certificación de semillas que lleva el mismo SMICS que tramita los títulos de obtentor y cuando se vincula ya con un ecosistema, es en donde puede haber este tipo ya de interacciones. Pero la variedad vegetal lo que nos da es los requisitos de las variedades vegetales son fundamentalmente estabilidad, homogeneidad, distintividad y novedad. Pero sobre todo la homogeneidad, la estabilidad y la distintividad lo que te permiten es decir, esta variedad es una variedad que es resistente a plagas, que tiene, por ejemplo, muchas mazorcas de maíz, que tiene ciertas características y que sabemos que se comporta igual de generación en generación conforme se va sembrando. Entonces eso te da una expectativa de saber específicamente de qué se trata, ¿no? Las variedades vegetales las consumimos muchas, ¿no? Hay limón sin semillas, son cuestiones como
ciertas flores que tienen una duración mayor, por ejemplo, después de que las cortas, o ciertos colores. Entonces, todas esas características son las que se van protegiendo en términos de variedades vegetales y por lo mismo, en realidad, no considero que representen un riesgo en términos de biodiversidad. Claro, puede haber una discusión en el sentido de que puede haber variedades vegetales transgénicas, pero ya es un elemento adicional que va más allá del título de obtentor per se. Y en realidad, de lo que estamos hablando cuando hablamos de una modernización de UPOV 78 a UPOV 91, que es la que se está dando en los tratados internacionales, tiene que ver más bien con una realidad de lo que es el comercio de vegetales en la actualidad, ¿no? En donde existen hoy muchos atributos y muchos valores nutrimentales y de otros tipos que se van mejorando en las variedades vegetales y que evidentemente para que se utilicen las empresas que están desarrollando este tipo de mejoras en vegetales en beneficio, pues más bien de la calidad alimentaria y de la seguridad alimentaria de los países en términos de rendimientos, de optimización, de crecer en menos hectáreas, todo este tipo de cosas que se pueden lograr no necesariamente con transgénicos, sino con este tipo de trabajo de plantas, pues también necesitan certeza de que no les van a llegar, les van a robar semilla y luego la van a sembrar en otro lado y se van a aprovechar de esa innovación, que fundamentalmente es lo mismo que los demás derechos de propiedad intelectual, pero que tienen un fundamento o más bien tienen una dinámica diferente al tratarse de materiales biológicos, al tratarse de plantas que tienen esta dinámica distinta. Entonces, yo creo más bien que es benéfico para la inversión en agricultura el que podamos acceder a UPOV 91 y que al final pues son los derechos de obtentor como todos los demás están disponibles para mexicanos y extranjeros y más bien lo que tenemos que hacer es ponerlos las pilas para que lo que se desarrolle en México se proteja, se explote y se proteja inclusive allá afuera para que podamos tener un retorno de la inversión y que nos paguen regalías por la gran cantidad de mejoras que hacemos aquí en México también en esa materia. Concuerdo totalmente, yo creo que hacemos muchísimas mejoras y la verdad es que nos están preguntando muchísimo, ingeniero Héctor, tenemos muchas preguntas, pero bueno, por respeto a su tiempo y a por todos los, así los que todos los que nos están escuchando, ¿le parece que nada más última pregunta y cerramos? Si no tiene inconveniente. Pedro Sí, sí. Zorrilla Montesinos pregunta, esta es la última pregunta, chicos, le voy a pasar, les prometo que les voy a pasar todas las preguntas directamente a él para que las conteste en este Facebook, que se quedará grabado para que puedan ver la retransmisión. Pregunta Pedro Zorrilla Montesinos, ¿crees que la autoridad nacional con las reformas legislativas se convierte en juez y parte? Bueno, esta es una crítica no con la reforma legislativa, es una crítica que siempre se ha hecho al INPI, porque recordemos que anteriormente todas las infracciones administrativas de los derechos de propiedad industrial y también los derechos de autor los resolvía el INPI como autoridad, a pesar de que la autoridad era la que lo otorgaba. Las nulidades también se tramitan ante la autoridad, aunque la autoridad es la que las otorga. Entonces, esta era una crítica que viene desde 1991 y así pues operamos desde entonces hasta hoy, ¿no? Entonces, más bien al día de hoy lo que hay es una posibilidad de ir directamente a un juicio civil sin haber agotado la instancia administrativa y más bien creo que es al revés, ¿no? Al día de hoy vamos a ver cómo funciona ahora y qué nos dicen los jueces, a ver si no les da miedo y nos dicen, no, pues mejor espérame a que el INPI diga algo, ¿no? Entonces, es una nueva dinámica sin duda, es quizás una de las más interesantes que se van a dar en los próximos meses y años, pero más bien creo que si algo pasó es lo contrario, que más bien se abrió la posibilidad a que se evite que el INPI sea necesariamente juez y parte, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente agradecerles a todos los que están conectados, a cada uno, a Sergio, a Nancy Telles, a Katia, a todos los que interactuaron directamente. Quedaron algunas preguntas por responder, le voy a pasar todas estas para que las tenga presentes. Y recordarles que el día de mañana vamos a estar aquí presentes el día de mañana jueves, de 6 a 8 también. Tendremos el tema sobre la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, temas relevantes y puntos relevantes de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Así que los esperamos aquí en estas jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual 2020. Agradecer nuevamente con apoyo a la ENAVE, al Colegio de Jalisco de Abogados y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a esta jornada que son
3 días intensos de conferencia donde se van a exponer temas más relevantes de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, a la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, así como destacar aspectos fundamentales. De nuevo, ingeniero Héctor Chagoya, le agradezco el tiempo, muy interesante, muy nutrida, nos deja mucho que pensar y mucho que replantear también para toda nuestra comunidad en tema de TI, y bueno, y para todos los que son abogados y todos los que nos siguen aquí directamente en esta plataforma. Muchísimas gracias. Al contrario, nuevamente gracias por la invitación y pues un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Larisa. Rubén Castillo. Muchas gracias, gracias a todos, y es así como damos por concluido. Muchas gracias, maestro Samuel Cárdenas, quien llevó extraordinariamente este evento. Él es el director de CIADEIS. Muchas gracias por su participación y, por supuesto, la excelente ponencia del ingeniero Héctor Elías Chagoya Cortés. Gracias a todos los que nos siguen y los esperamos en el próximo, dentro de mismas jornadas de actualización en materia de propiedad intelectual, como lo comentaba Samuel Cárdenas, el día de mañana. Enhorabuena y que tengan una muy buena tarde.